Ha salido también un caso con un bufete de abogados que cobra miles de euros la hora y en un caso de quiebra, donde había miles de millones en juego, presenta a un senior un escrito donde hay más de 40 errores de inteligencia artificial, entre alucinaciones, fuentes que no estaban, errores de todo tipo. Como se ha entrenado este modelo es contente al usuario, entonces él prefiere mentirte de alguna manera a que no estés contente. ¿Y OpenAI guarda datos? Con las licencias gratuitas y las de $8 al mes, sí. Me decían, los programadores os ha acabado. Yo, no. Tú puedes llegar hasta aquí. Con el conocimiento de programación, pues los programadores podemos llegar un poquito más allá. Como ejecutivo, yo lo que haría es, vale, trabajas para esta empresa, pero tú te creas tu propio sistema para ti, para tú ir multiplicado por 100. Díselo a Cloud y créate un asistente personal y de repente vas a ver tareas que antes a lo mejor eran de días, hacerlas en minutos. Buenas, soy Nacho, el director de operaciones de Securities Lab, y hoy estamos aquí Carlos del Corral, Eric Risco y Euge. ¿Estás en tu casa? Bueno, mi casa no, la de Willy. Bueno, la de Willy. Y bueno, hoy estamos aquí para hablar del estado actual de la inteligencia artificial. Vamos a comentar casos de empresa, comentar casos de uso, a ver casos de éxito y a ver también cómo lo estamos utilizando nosotros. Así que, bueno, quería comenzar trayendo un caso, que es un estudio que acaba de salir de Price, en el que más de 1.200 directivos han respondido y al final solo el 20% de las empresas están capturando el valor de la IA. Entonces hay un 80% que no. ¿Esto a qué creéis que se debe? Bueno, a ver, aquí, ¿qué quiere decir capturar, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si tienen KPIs, si la están usando, si tienen Shadow AI, si hay Shadow AI básicamente es que los empleados estén utilizando inteligencia artificial sin que los directivos lo sepan. Entonces, es difícil de medir. Sí que ahora con las herramientas como, por ejemplo, ChatGPT Enterprise puedes medir pues, el uso que le están dando a los empleados. Con Gemini también se puede y con Claude también se puede. Pero claro, ¿qué quiere decir medir? ¿Que la están utilizando o que están capturando valor de que realmente están mejorando en su día a día? Y aquí es una cosa que siempre repito cuando se implementa inteligencia artificial en las compañías, y es que mucha gente se piensa de que implementar inteligencia artificial o automatización, que justamente la gente lo compara o directamente se piensa que son lo mismo. Entonces, yo siempre digo lo mismo, es que en vez de intentar suplantar a las personas o los procesos con inteligencia artificial, que es básicamente lo que digo, ponerla ahí al final o al principio, es quitar un proceso e intentarlo hacer con inteligencia artificial, eso no suele funcionar porque al final estamos tratando con una herramienta que hablaremos más hoy, de que es una herramienta que no es determinista, que puede fallar, ¿vale? Entonces, lo que hay que meterla es dentro de los procesos, ¿no? Conseguir que esas personas que antes trabajaban en un proceso que puede ser de 5, 10, 15 pasos, pues que algunos trozos de ese proceso se hagan con inteligencia artificial. A partir de ahí, eso es el inicio. Y cuando coges más soltura, la compañía empieza a coger más confianza, más soltura con el uso de inteligencia artificial y los empleados se ven pues, aumentados por esa productividad que ganan, porque ahora pueden tener más tiempo para pensar, básicamente para hacer las cosas que antes no podían llegar porque no llegaban por tiempo. Pues ahora, si consiguen hacer que esos procesos más rutinarios, más operativos, los hagan con inteligencia artificial, pero repito, en el medio, no ni al final ni al inicio, ¿no? Sino que ciertos procesos se hagan con inteligencia artificial dentro de un proceso más complejo, pues ahí es donde yo he visto, en mi experiencia, donde se gana más. A ver, yo creo que las empresas tradicionales nunca van a poder capturar el valor 100% de la inteligencia artificial. O sea, eso, por mucho que lo intenten, creo que están destinadas al fracaso en ese sentido. Soy un poco bastante extremista. Más que nada porque hay un libro que a mí me gusta mucho, que es El dilema del innovador, que básicamente lo que te dice es que una empresa tradicional, grande, con incentivos, le es muy difícil autodisruptearse a sí misma. Se ha visto muchísimo con empresas como Kodak o como Blockbuster, que nunca fueron capaces de ser quien inventasen la nueva revolución, porque la nueva revolución al principio da muy pocos resultados, es casi como un juguete y les distrae realmente a una empresa grande. Una empresa grande necesita números, necesita presentar resultados a final del cuatrimestre para que su empresa en bolsa siga funcionando. Entonces les es muy difícil autocanibalizarse y lanzar ellos o poner foco en lo que es un juguete de momento. Lo que está pasando con la inteligencia artificial, yo creo que este es el gran cambio de chip, es que estamos viviendo una revolución transversal a todos los aspectos. Es como si apareciese pues, un nuevo tipo de energía, ¿vale? Que es inteligencia a granel.
Con esta inteligencia tú puedes procesar millones de datos, una sola persona, y entenderlos y contextualizarlos cuando una empresa de miles de trabajadores le sería casi imposible. Entonces, lo que yo creo que va a pasar es que poco a poco estas grandes empresas o hacen un ejercicio de autocanibalismo extremo, que me parece que no va a pasar, o lo que va a pasar es que simplemente van a aparecer empresas que ponen la IA en el centro desde el inicio, que al principio van a ser pequeños juguetes y que tarde o temprano van a disruptear y cambiar el mercado. A no ser que seas una empresa de IA o estas grandes tecnologías que directamente han shifteado a AI first, que están contratando a los mejores ingenieros o están apostando a lo bestia para que estos modelos de IA estén metidos ellos como accionistas, ¿no? Pero o sea, esta revolución yo creo que va a ayudar mucho a las pequeñas empresas, a las pymes que sean capaces de autocanibalizarse o a los que están empezando. Pero a los gordos les es muy difícil. También por el propio tamaño que tienen, ¿no? Porque hay veces que no necesitan tampoco lanzar una nueva rama de negocio o autodisruptearse, sino meter una mejora en un proceso con inteligencia artificial, como ha dicho Eric, ¿no? De meterlo en medio, les es también más difícil en una empresa tan grande, ¿no? No es como una empresa pequeña que podemos cambiar un proceso de una manera muy rápida, mejorar con inteligencia artificial, una cosa que te lleve 1 hora, que ahora te lleve 20 minutos, para nosotros pues puede ser fácil, ¿no? Para un equipo pequeño, pero claro, imagínate por una empresa de 1000 trabajadores meter un proceso nuevo, por muy simple que nos parezca, ¿no? De meter ChatGPT o meter un Perplexity, pues no es lo mismo. Al final el coste que tienen para implementarlo es bastante grande. Aquí es donde creo que también está ese 80% que no le está sacando el partido. No, de hecho, hay 2 cosas. Bueno, una de las conclusiones del estudio era precisamente que las que más aprovechaban la IA eran las que tenían capacidad para rediseñar todos los procesos, o sea, o el proceso de A a Z, y eso a empresa mayor, pues más complicado. Y ahora que estabas hablando de empresa tradicional, ha salido también un caso que se ha hecho muy conocido con un bufete de abogados de los más caros de Estados Unidos, que cobran miles de euros la hora, y en un caso de quiebra, donde había miles de millones en juego, presenta un senior un escrito donde hay más de 40 errores de inteligencia artificial, entre alucinaciones, fuentes que no estaban, errores de todo tipo, y se dio cuenta la competencia cuando le hicieron llegar el escrito. ¿Por qué pensáis que está ocurriendo esto en empresas tradicionales y cómo creéis que se puede evitar? A ver, el sector legal es un sector que desde que empezó ChatGPT 2022 finales es el que siempre se repite, ¿no? Al final es escribir, es texto y un montón de texto en los textos legales y tal. Y lo que creo que ha fallado ahí es una falta de criterio de utilización de herramientas de inteligencia artificial. Al final, no sé qué herramienta he utilizado, si ChatGPT, Gemini, Claude, la que sea, da igual. Para poder sacarle bien el provecho a una herramienta de este tipo, hay que saber cómo funcionan por dentro, ¿vale? Al final, los modelos de lenguaje a día de hoy han cambiado mucho de lo que eran en 2022, en 2020, en 2023 incluso han cambiado mucho porque ahora ya tienen capacidades agénticas, que es lo que hace que realmente sean mucho mejores de lo que eran anteriormente. A día de lo que le ha pasado a esta persona es que no entiende de que los modelos de lenguaje son por dentro herramientas que buscan generalizar al máximo posible. O sea, han visto un montón de texto, pero no funcionan como base de datos. ¿Vale? Ese es el problema. Y hay mucha gente que todavía cree que ChatGPT o que cualquier herramienta de estas es una base de datos con esteroides que simplemente le preguntas y él te responde con información totalmente verídica. Y eso no es real. Porque al final, si desconectáramos ChatGPT del buscador que tiene por dentro, que busca en Internet, toda la información que tiene es de su entrenamiento, ¿vale? Entonces, el primer fallo fue ese, ¿no? No entender cómo funcionan por dentro, luego no meter un proceso de validación posterior humano de validar que las fuentes eran verídicas, eran reales, porque al final es algo que el terreno jurídico es, bueno, la ganancia de productividad para el sector jurídico por parte de herramientas de inteligencia artificial es brutal, pero hay que, eso, ¿no? O sea, añadir esa parte de verificación que, ojo, estamos en un punto hoy en día de que la verificación humana también se puede automatizar, ¿vale? O sea, tanto hay, porque en un proceso de estos, pues si tú hay la parte de escritura,
y la parte también después de verificar que los datos son reales o no. La parte de escritura, que parece que es la más larga, yo creo que no, eso lo puede a lo mejor algún abogado o algún fiscalista lo podría decir, pero que la parte de escritura es la más corta, que al final ya coges fuentes y los redactas, pero la parte de verificación es quizás lo más largo, ¿no? Porque tienes que ir verificando que las fuentes son reales, que las leyes son reales y tal. Eso también te puedes ayudar, pero siempre, siempre, siempre tiene que haber una parte final, ¿no? Y es por eso que también se dice que los seniors son los que mejor son capaces de aterrizar la inteligencia artificial, ¿no? Porque añaden ese criterio al final que tan necesario es hoy en día en los procesos jurídicos o en los procesos de este tipo de litigios, que al final había millones en juego, ¿no? Vaya tela. No, el senior sí conoce la herramienta, como decías, porque si no acaba despedido como, bueno, no sé cómo acabaría este, pero... Yo no creo que acabará bien, la verdad. Y bueno, también me cabe la pregunta, ¿no? De si este bufete que cobraba miles de euros la hora ha hecho esa chapuza, ¿cuántos documentos de muchas empresas salen sin esa verificación previa o sin tener ese control de calidad, ¿no? Y bueno, también el Shadow AI, ¿no? Que es lo que le ha pasado también a esta empresa. Es decir, si le ha pasado a esta empresa de élite, yo creo que le puede estar pasando a prácticamente todas. A ver, es lo que dice Eric, que al final yo creo que hay una malinterpretación de lo que es un modelo de lenguaje. O sea, el modelo de lenguaje no es determinista, un modelo de lenguaje es un generalista extremo, pero un modelo de lenguaje, y cada vez son más inteligentes, ¿no? Pero un modelo de lenguaje, lo que sí que creo que va a funcionar muy bien es cuando por debajo tiene bloques de los que apoyarse. O sea, tú lo que no puedes es pretender que el modelo de lenguaje no alucine si le has preguntado algo general sobre leyes de no sé qué, por supuesto. O sea, va a intentar contentarte al máximo, incluso si a veces lo ves razonar, se inventa cosas porque entiende que lo que tiene que hacer es contentar al usuario y como no lo ha encontrado, pues me pongo esto aquí y entiendo que a lo mejor cuela. O sea, esto lo hace. Porque como se ha entrenado este modelo es que contente al usuario. Entonces él prefiere mentirte de alguna manera a que no estés contento. La fórmula que yo he encontrado para remediar esto, y no sé hasta qué punto es correcta, aquí Erika, a ver qué te parece, es crear sistemas por debajo, que son recetas, que permitan que el LM no alucine. O sea, tú no le das la posibilidad de hacer lo que quiera. Tú le dejas hacer lo que quiera en base a unas recetas que están por debajo y que le ayudan a no alucinar en los puntos que son críticos. Entonces, eso, los resultados obviamente tienes que validarlos, pero tiendes a tener mejores resultados. Y esto es como una empresa el que documenta los sistemas de la empresa. Tú tienes que documentar los posibles resultados y cómo los quieres, si quieres verlos repetidos. Entonces, yo creo que eso es un trabajo previo que se tiene que hacer a no dejarle rienda suelta. Eso que comentas en jerga técnica se llaman guardrails, ¿vale? Guardarraíles. Es una cosa que se usa cuando creas aplicaciones y agentes de inteligencia artificial. Es una pasada porque tú siempre consigues hacer lo que hacemos los técnicos, pero, o sea, consigues llegar al mismo resultado, pero a tu manera. Y ahora hace un momento lo explicábamos y realmente es eso. O sea, es buscar que el modelo sea capaz de explicarte o hacer la tarea que le has pedido, pero siempre sabiendo que tú luego lo vas a validar. Y eso es una cosa que mucha gente me pregunta, oye, ¿por qué ChatGPT no es capaz de hacer esto y Gemini quizás sí? ¿O por qué Claude sabe hacer esto y el resto no? ¿Vale? Y esto tiene mucho que ver, claro, tú cuando entrenan las grandes empresas de inteligencia artificial, cuando entrenan los modelos, están en una posición donde tienen que decidir si el modelo es lo suficientemente útil o lo suficientemente bloqueado, ¿vale? O sea que al final, no bloqueado, sino seguro, ¿vale? Yo siempre pongo el mismo ejemplo que es muy fácil de entender, de que al final tú a ChatGPT le puedes preguntar cómo se sintetiza el ácido clorhídrico, ¿vale? O una sustancia química peligrosa, y ChatGPT te va a decir que no te puede ayudar en eso, porque ChatGPT está más orientado a la seguridad. Otros modelos de lenguaje, como por ejemplo Claude, están más orientados a facilitarte el trabajo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si tú bloqueas o haces que el modelo sea más seguro, no es tan útil, pero quizás más útil en otras cosas, ChatGPT, que Claude. Y eso, pues bueno, al final, claro, y dices, ¿por qué pones este ejemplo? Pues porque, por ejemplo, un niño de 10 años no tiene que saber cómo se sintetiza el ácido clorhídrico, pero un estudiante de química de universidad sí que lo necesita. Y es ahí donde están siempre las empresas. ¿Y por qué crearte quizá tus propios sistemas, ¿no? Que luego hablaremos un poco de cómo te creas tus propios sistemas con Claude? Tú hablabas de las habilidades, ¿no? De cómo
hacer que estos warrels, estas habilidades que son recetas de cómo repetir las cosas más de una vez, es cómo se trabaja hoy en día y la verdad es que la ganancia en productividad es muy, muy alta. Y hay otra cosa, justamente hablando de esto, que no sé si la gente ha caído, pero la calidad de los usuarios de cada empresa de IA con modelos fundacionales te puede indicar la calidad de su siguiente modelo a futuro. ¿Entendéis ¿Cómo? por qué? No mucho. No, a ver, explícate. Es muy curioso porque esto, yo estaba usando Cloud, ¿no? Y normalmente el plan de 200 euros yo me lo peto a los 4 o 5 días y pensaba, wow, voy a hacerles la 314 y voy a coger otra cuenta y la pongo para no sé qué. Pero bueno, al final pagas las API, que es una pasta más, y dices, bueno, no le estaré saliendo cuenta a Cloud, porque si eso lo haces directamente por API, si tú revientas el plan de 200, creo que por API serían unos 4.000 y pico. Sí, más o menos. Más o menos. Más o menos, sí. Pues sí que le estoy saliendo a cuenta, porque soy un dataset. O sea, los modelos de lenguaje ya no tienen de dónde pillar. Ya los han entrenado con todo el texto de Internet. Ya está. Y cuando hablan de data sintética y todo el rollo, realmente la data nueva la están generando de las conversaciones que estamos teniendo con los modelos. Por eso, el que tiene un tipo de usuario que estamos orientado a código, como por ejemplo Cloud, los modelos futuros se van a entrenar con millones de personas que, como yo, como Eric o como vosotros si usáis Cloud, estamos todo el rato pinchando a Cloud y diciendo, esto no me gusta, esto sí, esto sí no, uy, aquí lo has liado, oye, esto ha sido una catástrofe terrible, ¿cómo se te ocurrió hacer esto? Todo eso es el nuevo dataset. Es con lo que van a seguir entrenando los nuevos modelos. De ahí es donde sacan los datos. O sea, se les han acabado los de Internet, te dejan usar el modelo aunque les salgas a pérdidas, porque lo que le estás dando a cambio es una información muy valiosa. ¿Y qué diferencia tener usuarios que te piden cómo hacer un huevo porque no saben la receta, a tener usuarios que te están programando y te están diciendo que así sí, así no, así sí, así no? Sí. Aquí somos todos cloud lovers, creo. De momento sí. Pero a raíz de esto, creo que a mucha gente le va a saltar la alarma de, hostia, entonces entrenan con mis datos. Pues sí. A ver, no entrenan No, con no. tus datos directamente, eso es una realidad, o sea, no hay una cosa, lo llaman al Zero Data Retention, o sea, no retienen datos, tú puedes configurar tus cuentas para que no retengan nada de tus datos, pero por seguridad, ellos, creo que Cloud está en 30 días, no lo tendría que revisar, pero sí que se guardan los datos de utilización, no directamente de lo que estás hablando, pero sí que intencionalidad y uso sí que lo sacan. Pero espera un momento. Vale, yo no guardo tus conversaciones, pero guardo cómo ha respondido Cloud. Tengo tus datos. Bueno, Hombre, si se quedan con eso, O sea, sobre todo en code. oye, no me ha gustado. Vale, tienes razón. Es tan fácil extraer, Claro, hombre, a ver, extrapolar. yo Aunque dudo no que una tenga empresa- tu conversación, tengo cómo ha respondido a tu conversación Cloud. Que dudo que una empresa tenga una cosa de tanto valor y la deseche. Es decir, si te dirá, oye, no voy a guardar exactamente la conversación y todo esto, pero si tengo un dato de valor que me va a hacer competir con mi competencia, lo voy a coger. No, o sea, no guardan datos, ni en teoría no guardan ni los datos ni de entrada ni de respuesta, o sea, sí que analizan la intencionalidad, eso sí, lo que estás haciendo, eso sí que lo analizan con Pero herramientas. podrían hacerlo y no lo hacen, ¿por qué? Porque está en el contrato y aparte ellos abogan mucho por la seguridad. O sea, Anthropic se creó como una de ex empleados de OpenAI donde se centraron mucho en la seguridad y ahora pues en el anuncio de la Super Bowl lo dijeron, ¿no? Que somos seguridad y encima no vamos a meterte anuncios jamás. ¿Y OpenAI guarda datos? Con las licencias gratuitas y las de $8 al mes, sí. Claro, el problema es que estás guardando datos de la gente que menos paga. De la gente que menos paga y que no sabe usarlo. Claro, Pues, entonces no tiene el dataset Cloud de todos los que estamos programando, porque no. ahí eso sería el siguiente modelo. Eso sería el siguiente modelo, pero aquí hay una cosa que tienes que entender, que el usuario más grande de Code son ellos mismos. Son ellos mismos. Y eso sí, ellos, ahí entiendo que sí que lo están usando a lo bestia. Claro, pero un dataset de 40 o 50 ingenieros comparado con millones. Ya, es perder No, pero mucho sería una mercado. barrera de entrada. Yo lo comentaba porque es una de las Sí. grandes preguntas que nos hacen todos los días prácticamente. ¿Sabes? En plan, ¿qué utilizo
Y nos lo preguntan empresas de todo tipo, hasta la panadería del barrio. Entonces es como... Que no es broma. Sí, o Y sea, entonces como es algo tan crítico, por eso digo... está por vamos contrato de que no pueden utilizar tus datos para entrenar, o sea, tus interacciones para entrenar Y sus siguientes entonces, niveles. ¿cómo siguen teniendo saltos de calidad? O sea, ¿de dónde sí? ¿Cómo, por ejemplo, han entrado al Mythos? Y entiendo que si le están poniendo 40 billones ahora o la pasta que le pongan, Ujú. ¿sigues mejorando solamente? O sea, ¿cómo haces el siguiente run de un modelo para que salga mejor si no tienes nuevos datos? Ahora mismo, tú fíjate en las versiones grandes de los modelos, ¿no? Por ejemplo, ahora GPT está en la línea de los 5, Opus está, bueno, Claude está en la lista de los 4, y el punto 5, punto 6, punto 7, esas son versiones menores que no tardan, porque preentrenar un modelo desde cero ya nadie lo hace porque es muy caro. Necesitas los mismos datos que ya tienes, aunque podrías añadir de nuevos. Y luego hay todos los punto 5, punto 6, punto 7, todos estos son entrenamientos por refuerzo, donde tú le metes ya cosas como, por ejemplo, programación, en lo que se han centrado mucho Anthropic, o en temas de seguridad quizá también. No creo que hayan metido datasets de seguridad, más bien que le han enseñado a programar y ahí es donde encuentra los bugs de seguridad. Pero en lo que se basa es en el entrenamiento por refuerzo, ¿no? De decirle, pues mira, al final es entrenamiento guiado, ¿no? Que tú le pones una tarea, tú sabes cómo tiene que ser buena la respuesta, que eso es, la ha hecho un humano o la ha hecho otra máquina, y tú le dices, esto que has hecho lo has hecho mal, vuélvelo a hacer. Y así, iterativamente, hasta que mejoras más el modelo. El tema es que consiguen de versión a versión mejorar. Y mejorar en pequeños aspectos como la parte de razonamiento, que razonen en más steps, que gasten menos tokens en la parte de razonamiento, o que gasten más tokens en la parte de escribirte. O sea, hay muchas formas de ir iterando y ellos, pues, es lo que están haciendo sobre todo pues, en el 5.5 de GPT o en el 4.7 de Opus, todo esto, pues bueno, y hay gente que dice que el salto a Opus 4.7 ha sido para peor, más o menos, pero bueno. Ya pasó con ChatGPT, ¿no? Que del 4 al 5, bueno, del 5 al 4. Echaban de menos el 1 cuando pasó eso, sí. Sí. Y ahora sí, yo por foro estoy viendo que el 4.7 no está siendo muy bien recibido. Estaba dividida la comunidad ahora mismo de Cloud con el salto que ha habido al 4.7. Yo creo que empezó mal, pero ahora mejor. O sea, empezó mal porque, o sea, entiendo que al lanzarlo no han previsto muchas cosas. A mí de repente me decía que no me podía programar porque pensaba que mi código era malware. Nos pasaba. O sea, justo lo empezó a usar al principio y de repente me dijo... Empezó bien, y luego él mismo razona y decía, uy, pero no eres malware porque estás haciendo una plataforma de tal. Entonces, como que lo veía como y esto es un problema que no lo han liderado suficientemente veces. Sí, y hablando de eso, has comentado que estabas programando. Creo que es buen momento para comentar qué es lo que estamos utilizando nosotros en el día a día. Creo que todos utilizamos Cloud Code y Cloud en general. Pero ¿qué estáis usando así y en qué procesos? Que también pues mira, yo creo que te acuerdas de cuando empezamos, no estábamos utilizando Cloud y Eric nos decía ponerse Cloud Code. Y como que yo decía, bueno, esto, a ver, a mí no me ayudará mucho porque no soy como tal muy técnico y no sé programar. Pero hombre, desde que ya he visto la luz y lo he instalado, pues es que ya lo utilizo para prácticamente todo, ¿no? Ya sea editar vídeos de forma automática, me crea un software para que me edite los cortes. Están saliendo bien, ¿eh? Sí, están saliendo muy bien. O sea, me hace los cortes, me pone los subtítulos, me lo deja todo preparado y todo eso ha sido diciéndole a Cloud, oye, quiero hacer esta tarea, ¿cómo lo hago? Y me dice, venga, pues te voy a instalar el Whisper, te instalo el FFmpeg y digo, sí, venga, sí a todo, dale caña. Y la verdad que eso es espectacular. También las landings, que hemos estado haciendo todo el tema de rediseño y, hombre, yo he ganado una agilidad espectacular y nos hemos puesto todo el equipo con la suscripción de 100, porque porque la de 20 ya se me quedaba cortísima, se me acababa. Es que pero, pasa hombre, la pasa volando. sí. Pero, hombre, nota una agilidad en todo y ya cuando tengo que hacer algo, mientras yo tenga claro el proceso de lo que quiero y cómo pedírselo, al menos yo de momento no he encontrado mucho límite. Tampoco he puesto a construir un super software increíble, pero para mis tareas del día a día me lo hace hemos ya mejorado todo. un montón. Sí. Sí, justo ayer pasaba un reel que era de un CEO diciendo, ¿cuántos tokens gastas? 1 millón. ¿Solo 1 millón? ¿Y tú? Estás 1 billón. despedido. Bien, bien, bien. Dice, ¿y tú? 2 billones y pico. Dice, bien, bien. Y dicen los otros, ¿pero en qué? Dice, no, construyo agentes que motivan a mis otros agentes, ¿sabes? O sea, ya absurdo, pero vamos hasta 200. Si no, nos haremos bullying entre nosotros. Eso... A ver, yo en el fondo utilizo Cloud Code con Visual Studio, como me recomendó Eric. Hay gente que lo sigue usando en terminal y cuando veo sus setas es como, ¿qué hace? O sea, ¿qué hace?
vas como en un Fiat Panda cuando lo otro es Ferrari, ¿no? Porque puedes salirte 6 pantallas. Ahora sí que la analogía del póker para mí es 100%. El que pierde el contexto soy yo. O sea, a veces veo una gente parada y es como, espera, que llego, espera. Tengo que estar leyendo lo que me ha dicho el otro, ¿no? Pero lo interesante es que el código ahora, crearlo es casi cero. El coste de oportunidad es lo que ahora se ha puesto en la frontera de, vale, si puedo crearlo todo, ¿en qué creas? ¿En qué le pones foco? Eso se ha vuelto para mí súper importante. Y luego, que use Cloud Code como no significa que no uses el resto de herramientas. Lo único que lo centralizas todo. Es decir, yo antes me iba a usar esta otra herramienta, me iba a usar no sé qué. Ahora lo que hago es me construyo la herramienta y le doy con APIs los superpoderes que necesite. ¿Necesitas Google Nano Banana? Pues aquí tienes. ¿Necesitas OpenAI? Entonces yo tengo un proyecto que es campamento base y tengo conectados todos los superpoderes. Pues tengo uno que me transcribe cualquier tipo de contenido de cualquier sitio, Instagram, YouTube, lo que sea. Ya está todo montado. Entonces es mi propia... ¿Con qué trabajo? Con mi app. Con mi app, que está construida con Cloud Code, que tiene las APIs a todas las herramientas de IA que me interesan. ¿Y usas alguna más que no sea, que a ti no te lo he preguntado, usas alguna más que no sea Cloud Code como campamento base? O sea, todas. O sea, ya, pero digo la interfaz de alguna más. O algún wrapper que estés necesitando. No, ¿para qué? O sea, los wrappers, para mí, yo me construyo la app. Es más, yo ni siquiera interactúo con mi app con un panel. Interactúo con Cloud Code. Si yo ya tengo en la cabeza la app. Y ¿Cuáles conectas? ¿Cuáles son las que más utilizas? Aunque no te vayas a la interfaz de la herramienta, pero... Pues tengo las APIs de Google, las APIs de Cloud, Cloud, también tengo las propias APIs de Cloud, pero esto es porque mi app también las utiliza por otro lado, las de OpenAI, tengo Supadata para transcribir, tengo Eleven Labs, bueno, todos los casos de uso que se te puedan ocurrir de ella. Los instalas. Y estos están instalados en tu app. Y en el fondo FreePic es esto. O sea, FreePic es una APIs. interfaz que por debajo se ha conectado a APIs, pero si tú te creas la interfaz tuya propia, las APIs van por detrás. Vamos a explicar un poco de lo que estamos hablando porque quizá la gente se ha perdido. A ver, yo creo que lo que está pasando es que estamos en un momento como ChatGPT cuando salió, ¿vale? Que la gente decía, mira, le hablas y contesta y parece humano, ¿vale? Y eso pasó mucha gente y la gente no encontraba la utilidad. Mira, se ha equivocado. Y hay gente que todavía a día de hoy, cuando le dice, yo no utilizo IA porque mira, cuando le digo que vaya a llevarme el coche, me dice que vaya andando, que es más fácil, ¿vale? Vale, pues muy bien, tú sigue con tu idea y ya nos veremos dentro de unos años. Pues hay gente, a día de hoy ha pasado otro momento, ¿vale? Del momento ChatGPT, que fue, pues para mí, yo que ya llevaba ya un tiempo utilizando modelos de lenguaje cuando salió ChatGPT, fue el momento que dije, ¿veis que esto es útil? Había gente que le convencí, hubo gente que no. A día de hoy hay una herramienta que es Cloud Code, que ya tiene una barrera de entrada simplemente en el nombre y es que pone code en el nombre. Y es una barrera de entrada porque dice, no, yo soy ejecutivo, ¿cómo voy a meterme en code? Porque yo no soy programador. Y la realidad es que si construyes un sistema como lo que estaba hablando Euge, es como tu ventana hacia tu empresa si tú quieres, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque tú directamente abres la interfaz, te puedes tener varios agentes, serían como varios chats de ChatGPT, te los abres ahí, puedes comprarte más pantallas como ha hecho Euge, porque así tienes más de esto. Y la frase que has dicho de el cuello de botella soy yo ahora, a mí me pasó pues hace 6-7 meses, porque llevo utilizando Cloud Code, mira, creo, lo miré el otro día, casi llevo ya 1 año y medio utilizándolo. Entonces, ¿qué es lo que puedes montar con una interfaz como esta? Tú lo que puedes es coger directamente y decirle, vale, mira, esta es mi empresa, yo quiero hacer esto, esto, esto y esto, vas hablando con él, vas discutiendo con él y al final le dices, mira, pues yo quiero conectarme con mi ERP, como Odoo, que lo hicimos el otro día, y le dije, mira, este es mi ERP y directamente quiero que ahí vayamos a facturar. No habían datos, pues nos inventamos unos datos y los subimos. Eso lo hicimos el otro día en directo y la gente pues alucinaba. Digo, empezamos a subir facturas, proveedores, clientes y Odoo, como tiene API, que al final una API es como la ventana de entrada o la puerta de entrada de ese sistema o de ese ERP o de lo que sea, que, bueno, pues el otro día lo decía yo, ¿no? Que el sistema SaaS que no tenga API antes de final de año va a salir de la ecuación de cualquier sistema porque es el futuro. O sea, tú tienes que poder dar ese servicio, ¿no? Entonces tú le dices a Claude, y no hace falta ningún conocimiento técnico, le dices, oye, quiero conectarme con mi ERP, y él te guía, porque tiene ese conocimiento. Y tú le dices, ¿y cómo me conecto? Ayúdame.
Dame la API key, tío, que la API key no es nada más que la llave de la puerta, Sí. ¿no? Y mira, dame la llave, vale, la pongo aquí. Y si lo tienes todo ordenadito y contextualizas a tu cloud, es que directamente chateas contra tu empresa. Y el otro día lo hicimos, ¿no? ¿Te acuerdas que le dije, creo que hay 6 facturas que no salen bien en el balance, ¿lo puedes revisar? Se estuvo 10 minutos revisando y encontró las 6 facturas exactas que no entraban bien en el balance dentro de nuestro RP, ¿vale? Luego, ¿qué más puedes integrar? Pues imagínate que tienes Stripe como pasarela de pago, pues lo mismo, integras con la API y ahora puedes hacer que tu cloud no es que hable con Stripe y hable con RP, no, que directamente se una las dos partes, ¿no? Directamente ya puedes hacer que las facturas que entran por Stripe directamente se contabilicen en tu RP. Y eso... Claro, y eso es todo un con- caso que lo bueno es darle el contexto de quiero esto, llévame hasta este punto. Sí, sí, Y sí, ya sí. te lo las hace solo. bases, si sabes las bases, Mm. pero es verdad que con lo que estás diciendo tú ahora, Ujú. el gap entre usuarios avanzados que pueden hacer jugador de póker, que son jugadores de póker profesionales, a gente que juega al póker solo con una ficha y con una carta, o gente que ni siquiera se sienta a la mesa, cada vez es mayor y creo que estamos todavía en el punto en el que la gente puede saltar, pero es verdad que el gap es cada vez mayor. Pero les entre da miedo usuarios. porque pone code, es lo que ha dicho. Porque solamente es sentarse sentarse en la mesa y ponerse. Que juegues con una ficha, bueno, está bien, Bueno, pero luego no- ya empezará a jugar con No más. solo es code, porque yo creo que sigues teniendo que saber las bases, porque por mucho que te sientes delante de code, si no sabes que tienes que darle contexto, vas a decir, Claro, como, claro. como acaba de comentar Eric, ¿no? Mm. De, oye, le pido cómo voy a lavar el coche y tal. Y entonces ahí, o sea, creo que las bases te siguen haciendo falta y saber en qué puedes utilizarlas. Yo he visto y esto es sin exagerar, yo he visto un incremento en mi output de productividad de 1%. O sea, yo salgo de mis días. Ahora ya me he acostumbrado, ¿eh? Ahora ya es lo normal. Pero el primer mes salía de mi habitación de un día de trabajo, Cansado. en plan, aparte de reventado, en plan, hay cosas que no hubiera podido jamás hacer y luego hoy he avanzado como 4 meses. Hoy. Justo. Ya como, ¿qué está pasando? Mm. Claro, yo vi un ramp up o por ejemplo, trabajadores de mi empresa que les compré también pantallas, Les toma compramos pantallas. cloud, toma 200 euros de cloud, mira cómo trabajo, se trabaja así a partir de ahora. Claro, tienes toda la empresa. Yo directamente lo que he hecho es toda la empresa es AI first, o sea, todo Emprende Aprendiendo, por ejemplo, todos los datos de entrada y todos los datos de salida pasan por la IA, o sea, pasan por el proceso de la IA. Entonces, puedes hacerle cualquier pregunta, las devoluciones, el soporte, todo. Es que eso es lo bestia. Tú puedes decir ahora mismo, oye, a este cliente que me ha escrito por Instagram que está descontento, ¿le puedes mandar un mail mandándole una promoción del 5% de lo que sea? Claro. Y él mismo se conecta con tu SendGrid o el sistema de mailing que tengas. Claro, yo tengo todas las APIs metidas. Claro. Todas. Yo no tengo ya cosas externas y encima he ido a infraestructura. O sea, entonces el output que veo, ya no en mí, porque yo estoy tarado y trabajo las 12 horas del día, pero el output de alguien que trabaja en mi empresa, sí, también he visto un por 50 de, vale, es que ahora de repente empiezan a traccionar y es una locura. Y es lo que tú dices, cada vez es mayor la separación. O sea, yo creo que el mundo profesional se va a dividir entre ultra trabajadores que van por 100 y gente que se va a quedar muy atrás. O sea, eso me preocupa, porque es que literalmente habrá un chaval que te haga un por 100 y tienes una persona de marketing antiguo que en un mes es que va a ser una locura. O sea, un chaval que de repente en un día te haga 300 creativos y ya los tenga todos metidos en las diferentes cuentas con métricas exactas de qué retorno de inversión están sacando para el funnel y tal, y la otra te está haciendo flyers. Sí. A mano diciendo esto más arriba, más abajo. Es que estamos en una época que podemos sacar ahora mismo cualquier cosa en una franja de tiempo tan pequeña y un producto de calidad que estamos en una fase en la que se puede lanzar la vertical que quieras ahora mismo. Fíjate, el otro día escuchaba creo que era el product manager o el jefe de producto de Cloud Code en Anthropic, que le hicieron una entrevista. Sí, la vi. Y él dijo que habían pasado de una empresa que era suficientemente ágil, que tardaban 6 meses en sacar una feature, a que han pasado de que un ingeniero que no sabe ni de producto, que no sabe de marketing, que no sabe de todo lo demás, veía una feature nueva, que alguien la comentaba en Twitter el lunes y el viernes estaba desplegada en producción. Y hemos pasado de que una herramienta... En producción. En producción, sí, lunes lo ve en Twitter, viernes producción.
¿vale? Y me parece lento. y me parece... Yo tengo la idea y a los 2 días yo está en creo que producción. yo creo que fue... ella fue No, pero entiendo que en una empresa así me parece una locura porque entiendo que hay burocracia. Claro. O sea, entiendo que no puedes decir, no. A mí me sorprendía el corto plazo precisamente por burocracia, claro, mil por cosas que burocracia. chocan. Claro, pero ¿qué era lo que hacían antes? Pues antes se sentaban los que piensan, pizarra en blanco, vamos a hacer esto porque esto le va a gustar más al usuario, y cuando llegan, Buah. la feature ya... La gente no es que la haya dicho en Twitter porque si no, ya la gente ya se queja. Y una cosa que tiene muy enamorada a la gente, a los lovers de Anthropic, es que son capaces de ver funcionalidades en su producto antes de que la gente lo necesite, y sacan cosas que los usuarios dicen... A mí esto me ha pasado, tío. Yo es la primera empresa en la que yo soy un friki del software y siempre estoy viendo, joder, cómo no hacen esto. Y es la primera empresa en la que a los 2 días lo han hecho. O sea, en Visual Studio Code, por ejemplo, es como, me pierdo. ¿Cuál es con 6 agentes? ¿Cuál es el contexto? Me lo dijiste. Como, tío, como no les dejan poner... No, ya está. O sea, ya puedes clicar y editar la parte de arriba, y es una práctica que yo hago de, vale, abres un agente y pones, aquí estoy trabajando en email. Antes no se podía. No. Que no había un titulito. No podías cambiar el nombre del chat. Pero no podías cambiar el nombre a esto es email. Ostras, claro, Y ahora es una locura, porque ves los 6, me pide de atención, lo primero que digo es, vale, esto es lo de los Te imagino expertos. con un post-it ahí, con una chuleta diciendo, vale. No, pero dije, hostia, ¿cómo? Sí. Yo pensaba, joder, ¿cómo no se les ocurre? Y a la semana ya estaba. Fue como, joder. Claro, han escuchado a un tío en Twitter que se habrá quejado, oye, pierdo el contexto, ya está. Claro, y lo que dice también esta persona es que han pasado de ingenieros que solo programaban a que ellos mismos hacen el diseño, ellos mismos lo lanzan a producción, ellos hacen toda la parte de marketing, también lo hacen todo. Y eso yo creo que es una ventaja, porque decía antes, estamos en el momento ChatGPT del código, ¿no? De crear cosas nuevas, y que ahora mismo, si entras en ahora, o sea, es que puedes, vamos, aumentarte. Hemos visto casos ya, bueno, el tuyo ya es uno, pero hemos visto muchos más de gente que ahora mismo está controlando su empresa desde Cloud Code, Sí. ¿vale? Es una auténtica barbaridad. Vaya, teníamos el caso de una persona que se quejaba de que su software de CRM no podía automatizar la factura, ni enviar mail de cliente, ni hacer un seguimiento como él quería, y se quejó a los técnicos de, oye, esto lo quiero, y como que decían que eso era imposible. Se puso él solo y se lo sacó, y se hizo su propio CRM para su empresa, y ahí nos escribió dándonos las gracias. CRM para tu empresa para mí es nivel 1. Sí, Esto lo haces, o sea, esto solo se lo explicas y en un día lo tienes. Claro, pero bueno, Pero imagínate fíjate, que es una locura, es una locura. Sí. Lo pudo hacer porque tenía toda esa base, ¿no? De entender cómo funciona por detrás un modelo de lenguaje, que pueden alucinar, que cómo se les habla, cómo se les da contexto, qué es lo que puede hacer Cloud Coding y qué es lo que no puede hacer, y todo eso le llevó a poderse crear su CRM, que es nivel 1, porque el siguiente nivel... Bueno, seguramente estará enganchado ahora, porque una vez te das cuenta es de que... es adictivo, ¿eh? Claro. Pero prefiero estar enganchado a eso que al TikTok, también te digo. Pero ves ahí el código pasar y todo y dices, no, estás enganchado a la la productividad que te está dando. Enganchado a la productividad, va a ser el título del vídeo. Bueno, yo creo que muchos emprendedores llevamos mucho tiempo con ideas y con cosas en la cabeza que nos gustaría hacer, y siempre hemos estado maniatados con programadores que te dicen que esto va a tardar no sé cuánto. En el fondo tienen razón, ¿eh? Porque hasta el propio cloud tiene sesgos de tiempo. Es verdad. O sea, yo todo el rato A estoy mí me leyendo dice de como... días, a veces, una esto va a vez ser una sesión enfocada de 8 horas. Ya vale, 5 minutos. Venga, dale. 5 minutos, ya está. Bueno, Sí, a mí me ha dicho esta mañana 2 meses en hacer todo. Son 7 días de tal. Y a veces dice, yo lo dejaría, lo aparcaría porque son 7 días. Y yo, que no van a ser 7 días. Y al final son 15 minutos. Sí. Y dices, vale. Sí. Yo esta mañana me he dicho 7 días, me he ido a la ducha, he vuelto y ya estaba hecho. Digo, bueno, pues 7 días han pasado rápido, ¿eh? Claro, porque está entrenado con Los datos sesgados de... lo que realmente sería un equipo de 10 tíos a gas, Claro. 7 días. Claro, correcto. Y estamos viendo ahora todo lo que puede hacer. Incluso tú has comentado, ¿no?, que con equipo también sirve porque has visto la productividad de tu equipo que va a la nube. La nuestra internamente también últimamente va volando para todo. Pero ¿de qué... un directivo de qué tiene que tener miedo ahora mismo de la IA, o dónde puede ver las limitaciones, o dónde diríamos, dónde puede tener cuidado? Que antes ha salido algo hablando de los casos. A ver, hay que entender que ChatGPT en sí, lo mismo que está haciendo Cloud Code, lo puede hacer, ¿vale? Porque lo que hay por detrás es un modelo de lenguaje. Lo que pasa es que ChatGPT es una interface web que está ahí encorsetado, está ahí como detrás, yo me lo imagino, el modelo de lenguaje y detrás de una cárcel, que no tiene acceso a ciertas cosas y no puede... Bueno, pues él podría hacer mucho más, pero no le dejan hacer mucho más. ¿Qué pasa? Que Cloud Code, el arnés que lleva es, bueno, pues le han subido un par de puntos en el cinturón, y él puede, pues lo que te decía, ¿no? Que si no puede hacerlo, pues se lo programa.
que es lo que hace pues, ya un tiempo que se llaman los agentes de código, ¿no? Juntamente Cloud Code es un agente de código. ¿Qué pasa? Que si no puede hacerlo, se lo programa, ¿vale? ¿Qué es lo que te puede pasar? Pues bueno, hay varias cosas, como por ejemplo el proyecto que ha hecho Euge, pues como él ya tiene el criterio de qué herramientas utilizar y cuáles no, me refiero a frameworks, me refiero a bases de datos, me refiero al contexto de cómo va a ser su empresa, pues al final, ¿qué te puede pasar? Que tú empieces un proyecto y te diga unas tecnologías, que esto de hecho nos ha pasado con algunos alumnos, empieza con unas tecnologías que luego cuando ya tienes el Frankenstein montado y ya parece que está todo ahí pegado con celo y que todo funciona, o que más o menos funciona, eso te da la sensación de que no es escalable y no tienes control, ¿vale? Entonces, ese es uno de los primeros errores, que es básicamente es falta de criterio de qué herramienta escoger, cuál no, por qué aquí sí, por qué aquí no, que es lo que te decía, me decían, los programadores os ha acabado. Yo no, tú puedes llegar hasta aquí sin el conocimiento de programación, pero los programadores podemos llegar un poquito más allá, no demasiado más tampoco, pero podemos hacer un poquito más, porque tenemos ese conocimiento de muchos años de sacar herramientas. La realidad es que yo ya no hago las cosas como las hacía hace 2 años. Yo hago las cosas cosas que antes sabía que se podían hacer, pero ahora las hago. Yo tengo que decir que están haciendo un nuevo tipo de programadores, porque, pero antes era bottom up y ahora es up to bottom, pero no llegamos al bottom. Es decir, un programador antes tenía que empezar por el código. Entonces el junior entiendo que es así, ¿no? Que empiezas a picar código, entender la sintaxis, todo lo que es código de cero, porque es lógico. Cada vez te vas abstrayendo más. Hostia, ahora no el código, ahora arquitectura, ahora APIs, ahora endpoints, ahora no sé qué, ahora tal. Entonces luego ya, oye, pasas más arriba y si te fijas llega un punto en el que cuando un programador o una empresa va creciendo, llega un punto en el que dice, yo ya no programo. ¿Por qué no programa? Porque lo que estás haciendo es pensar en la arquitectura de cómo funciona, de cómo tiene que ir cada cosa. Podrías programar, pero eres tan valioso a nivel de abstracción que tú ya estás pensando en que pique el junior o que pique tal y yo lo reviso y entiendo cómo la estructura puede ser escalable a la larga. Para mí ha pasado al revés. Yo he pensado en producto, tengo la visión muy clara, entonces he tenido que ir bajando y aprendiendo la arquitectura. Si no aprendes arquitectura, ¿y esto cómo se hace? Con el propio cloud. O sea, yo antes me acuerdo que cuando tenía que aprender sobre redes sociales iba a YouTube y veía a un experto que me hablaba. Ahora es el propio cloud que te puede enseñar. Yo le hago muchas preguntas sobre mi propio repositorio. ¿Por qué lo has hecho así? ¿Por qué lo has pensado? Y yo mismo empiezo a tener inputs de, tío, ¿no has pensado en hacerlo así de esta forma distinta? ¿O por qué no vas a buscar quién más está haciendo algo parecido y cómo han solucionado esos problemas? Entonces, poco a poco yo creo que estos nuevos programadores empezarán a ir bajando y empezarán a entender cómo hacer la arquitectura correctamente. Si se te ocurre que sea multidioma, hacerlo desde el principio, hacer que todo el código esté muy bien organizado, que la IA pueda entenderlo muy bien en cada momento. Entonces hay como ciertas formas de trabajar que irás y que la gente tiene que ir aprendiendo, pero jamás vas a llegar a la parte del código. Pero sí que vas a tener que aprender cómo abstraerte a nivel de cómo es tu repositorio. Yo alucino en cómo lo hacían los programadores, porque creo que tengo un repositorio de este proyecto, no sé si estaré llegando a las 800.000 líneas de código. Más, tienes más líneas. Una salvajada. Yo lo tengo en mi cabeza. O sea, a mí me preguntas sobre, porque he pasado muchísimas horas lidiando, peloteando con cloud, explicándome cada cosa a nivel de arquitectura. Es más, si ahora tiene que entrar alguien, yo no sé cómo lo hacían esto antes, pero, pero me la lían. Sí. O sea, está muy bien documentado todo, pero yo creo que alguien debería estar como un par de días entendiendo primero la arquitectura. Un par de meses a veces también. Bueno, es que los grandes proyectos lo normal no era que un programador lo supiera todo. No, había pues el programador que se encargaba del frontend, otro que se encargaba del backend, otro que se encargaba de coordinar eso es una lentitud. Bueno, pues claro. Es que es eso, es lo que había el equipo entero. Es lo que había hace es lo que hay. 1 año y medio. Y luego, no solamente te has de crear frameworks para que funcione el programa, yo tengo frameworks internos que jamás se ven para contextualizar a la IA, una cosa de estilos. O sea, porque no sé si os pasa, pero Cloud programa, igual que cuando te escribe un texto, que no sé si os ha pasado que veis vídeos de Reels y ya huele a ChatGPT, sí, ¿vale? Que todo se está y ChatGPT. esto no es y LinkedIn, no sé qué. LinkedIn es ChatGPT, pero hasta respuestas. Pues con el código pasa igual. O sea, el código pasa lo mismo. O sea, yo puedo ver ya una página y todo huele a cloud. O sea, los colorcitos a la izquierda, las cosas son
chorradas que a mí me chirrían. Entonces, mi cloud no programa como un cloud de base, porque tiene una guía de estilos, porque antes de hacer nada consulta esa guía de estilos, entiende cómo me gustan las cosas, etc. ¿no? Entonces, yo creo que esas son herramientas que irás desarrollando cuando empiezas a trabajar, pero es lo que dices, tienes que aprender las bases y luego echarle muchas horas de qué quieres tú. Es que la gente se piensa que esto es, te pones delante de Claude y 3 prompts después ya tienes un CRM. Eso no es verdad. Eso no, No sé claro. cuántas horas les habrás dedicado, pero yo creo que debe ir por las 600 horas. No más. Bueno, todas. Todas las horas. Todas. ¿Cuántas horas? Todas. Todas. O sea, y claro, y al final es, ahora mismo has entendido de que para que esto sea muy productivo, tienes que crearte tus propias skills para que, y ahora sí que lo digo de forma técnica, skill, que para que Claude tenga el contexto que necesita en el momento en el que estás ejecutando. Para quien no sepa lo que es una skill, al final, como tienes que ver a Claude Code, es una persona sentada delante de tu ordenador con un arnés bastante abierto y que puede hacer absolutamente todo lo mismo que tú puedes hacer en tu ordenador, ¿vale? A partir de ahí, si tú quieres que diseñe de una forma bien, como diseñe pues como la forma que quiere Euge, o que luego se comporte como un ingeniero de software, hay unas cosas que se llaman skills. Las skills yo lo veo como hay el ordenador, una persona sentada delante y una librería arriba, ¿no? Con libros de, tengo que conectarme con mi ERP. Pues cojo el libro del ERP, lo abre y ahí se lee la documentación de cómo conectarse. ¿Por qué esto funciona tan bien? De hecho, los ingenieros de Anthropic dicen, no crees agentes, crea skills. Porque la parte de agéntica ya está resuelta con Opus. Tú céntrate en crear skills. Y una skill no es nada más que una guía de estilos, no un playbook de cómo tienes que hacer ciertos pasos para llegar a una solución, que es, por ejemplo, pues tu diseño. Tengo que crear una landing page nueva. Vale, pues guía de estilos de Euge. Me abro otra y es cómo se hace una landing. Otra, marketing. Otra, pricing marketing. Y se abre varios libros y digo, ahora me pongo a programar. Vale, y eso es un poco lo que hace los agentes de Claude o Codex también, porque solo hablamos de Cloud Code y mucho se parece que Codex va a pegar fuerte dentro de un mes y medio, 2, ya lo veremos, pero sí que es verdad que Codex va a Tienes pegar fama de fuerte. acertar las predicciones, tú. El adivino. Vale, pues ha quedado un podcast muy interesante. Hemos hablado de un montón de casos de uso, de cómo lo estamos utilizando nosotros. Así que nada, nos vemos en Executive Lab si queréis aprender más o en el próximo que nos dejen grabar aquí en casa de Willy. Y si queréis apuntaros, tenemos abajo la información. Executive Lab es nuestra academia de formación, tanto para empresarios, ejecutivos, autónomos, y ahí básicamente pues tenéis a los expertos que os van a enseñar en el día a día, en directo. Así que tenéis más información abajo en la descripción y nos vemos ahí. Chao. Chao. Chao.